Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio con un lenguaje universal. Y como cada semana, la agenda internacional con Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPED. Muchas gracias, Yasmín, Adriana, bienvenida a este espacio otra vez para dar la nota internacional. Gracias. Bueno, pues en este tema en el que estamos haciendo énfasis en los derechos de niñas y niños, por favor, dinos cuál es el marco normativo internacional para la protección de los derechos de niñas y niños. Sí, claro. Bueno, como saben, tenemos como el sistema ONU y por otro lado también el sistema interamericano. Por parte del sistema interamericano sí está la Convención sobre los Derechos Americana sobre los Derechos Humanos, que en realidad maneja de manera transversal todos los derechos, tanto políticos como civiles, como económicos, sociales y culturales, a través de su protocolo adicional de todas las personas, incluyendo el de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, sí hay una Convención sobre los Derechos del Niño, que es del sistema ONU, que tuvo vigencia en el 89 y bueno, México ratificó en el 90 esta Convención sobre los Derechos del Niño, y esta convención tiene a su vez 3 protocolos facultativos. El primero es la situación de los niños en conflictos armados, que también lo ratificó México en el 2002. El protocolo facultativo de niños y niñas que han sido explotadas sexualmente, y también pornografía infantil y trabajo infantil, ¿no? Y el tercero, también lo ratificó México en el año 2002, y el tercero creo que es importante destacarlo porque es el protocolo facultativo para recibir comunicaciones. ¿Esto qué significa? Que faculta cualquier queja individual, o sea que el Estado pueda, o más bien el comité pueda recibir casos sobre el Estado mexicano cuando viole los derechos de cualquier niña o niño o adolescente. Y en este caso, México aún no ha ratificado este protocolo facultativo. Es decir, que en otros programas hablábamos, por ejemplo, de los pendientes que hay para la Exacto. ratificación de este tipo de protocolos. El protocolo para recibir ese tipo de casos es uno de esos. Exacto. Se suma a esos pendientes que existen para poder enviar casos y que el comité los analice. Sí, ¿cierto? claro. Que por supuesto también, el sistema interamericano sí recibe casos y el Estado mexicano sí ha ratificado la convención, y por supuesto también reconoce la competencia de la Corte Interamericana, y ahí se pueden dar los casos, ¿no? Pero hasta ahorita, en los 6 casos que ha tenido la Corte Interamericana sobre el Estado mexicano, no ha habido casos en la materia. Oye, ¿y cuáles son los retos cuáles siguen siendo los retos de México para garantizar, proteger, respetar, promover los derechos de niñas, niños, adolescentes en particular? Yo creo que aquí sí me gustaría, como que muchas veces las personas y hasta uno mismo dice que la comunidad internacional, o ahora sí que el derecho internacional público de los derechos humanos, como que no tiene tanta incidencia, y aquí sí me gustaría resaltar que sí lo tiene. Y una de ellas es a través de los informes periódicos. Cada vez que un Estado ratifica una convención del sistema ONU, está sujeto a rendir informes periódicos, y uno de ellos es de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en las últimas recomendaciones, bueno, no las últimas, las anteriores a las últimas, que fue en 2002, justo fue 2006, perdón. Una de las recomendaciones fue que justo la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que había antes de la Ley General no tenía como los mecanismos integrales para la protección de los niños, niñas y adolescentes, y que también la armonización a nivel estatal y municipal no existía, y también no había como esta coordinación entre los 3 poderes de gobierno y entre también las distintas instituciones federal, municipal y estatal, ¿no? Y entonces eso fue uno de los grandes retos. Ahora, con la Ley General, y justo fue a partir de esas recomendaciones, por supuesto, otras presiones políticas y otros avances internos nacionales, que dio luz a la Ley General, pero creo que es un producto que sí se puede aplaudir a partir de las recomendaciones del 2006 del comité. Y las últimas recomendaciones, ahora sí, y aquí sí me gustaría hacer hincapié, porque creo que todavía tenemos como un reto y una deuda pendiente, hace un énfasis en las intersecciones. Hace énfasis en las intersecciones de niños, niñas, adolescentes con alguna discapacidad, indígenas sobre todo. Creo que
quienes están en mayor situación de vulnerabilidad son los niños y niñas indígenas, también los niños y niñas que hablantes de lengua de señas mexicanas, que de hecho a nivel internacional ni siquiera es visible. O sea, ellos lo ven bajo como un tema de discapacidad, pero creo que ya ha sido bastante claro que no es un tema de discapacidad únicamente, sino que también es una lengua materna, ¿no? Entonces, también de la población LGBT que sufren mucha violencia, pero como que como no hay datos estadísticos, y eso sí, lo que le falta a México, y es otra de las cosas que hablan constantemente a lo largo de las observaciones finales, es los datos desagregados. No tenemos datos desagregados en materia de salud, en materia de educación, y eso es algo que lo presenta esta nueva ley general a través de su sistema integral de protección de niños y niñas y adolescentes, ¿no? Que también establece la obligación del Estado de estar rindiendo, medir y evaluar todos los programas, toda la política pública que se ha ido generando en la materia. Pero por supuesto, yo creo que el tema de las intersecciones y los datos desagregados es como la mayor deuda que tenemos como Sí, Estado. o sea que por un lado hemos avanzado mucho a partir de esta ley general que crea el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. En la Ciudad de México también ha sido todo un tema, toda una articulación interinstitucional. Y por otro, este pendiente que señalas es muy importante porque además tiene que ver y está en total sintonía con las observaciones, por ejemplo, del Comité DESC respecto a los diferentes derechos, ¿no? Educación, sí, salud y tal, la necesidad de que haya información estadística desagregada para todas las poblaciones, pero aquí por grupo etario es principal, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahora en 2020 que tenemos el censo de población, muchas comunidades han tratado de incidir en esta perspectiva de la interseccionalidad y siguen incidiendo aun cuando ha pasado el periodo de consulta para incidir en esta perspectiva. Nosotros desde COPRED, pues esta es la perspectiva de la interseccionalidad, es fundamental para nuestro trabajo y cada vez más estamos enfocándonos en desarrollar el trabajo con esa perspectiva. No sé si quieras cerrar así en estos segundos con algo. Sí, claro. Yo creo que me gustaría también compartir que lo más importante es reconocer que los niños, niñas y adolescentes no son sujetos pasivos de los derechos, ¿no? Son sujetos activos que siempre se tiene que actuar a través del interés superior de esa persona, del niño, niña o adolescente, y también en medida de lo posible y según su desarrollo físico y todo lo que se tiene que analizar, también la opinión y su participación, ¿no? Sobre sus derechos. Pues esto que dices implica un cambio de paradigma para relacionarnos con las personas. Entonces, pues bueno, vamos con el doctor Volansky para cerrar este programa y agradecemos mucho la interpretación de Nadeli Cruz y de Noé Romero durante este programa. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias.